El libro de Urantia. Documento 53. La rebelión de Lucifer. Presentado por Manobán-det Melquisedec, anteriormente vinculado a los síndicos de Urantia. Lucifer era un brillante hijo Lanonandec primario de Nevadon. Había servido en muchos sistemas, había sido un consejero elevado de su grupo y se distinguía por su sabiduría, sagacidad y eficiencia. Lucero, o sea, Lucifer era el número 37 de su orden, y cuando fue comisionado por los Melquisedec, se le distinguió como una de las 100 personalidades más hábiles y brillantes entre más de 700.000 de su tipo. Desde comienzos tan magníficos, a través del mal y del error, abrazó el pecado y ahora se lo numera como uno de los 3 soberanos del sistema en Nevadon que sucumbieron al impulso del yo y se rindieron a los sofismas de la libertad personal espuria, el rechazo de la lealtad universal y el descuido de las obligaciones fraternales, la ceguera a las relaciones cósmicas. En el universo de Nevadon, el dominio de Cristo Micael, hay 10.000 sistemas de mundos habitados. En toda la historia de los hijos Lanonandec, en todo su trabajo a través de estos miles de sistemas y en la sede central del universo, tan solo 3 soberanos de los sistemas han sido hallados en desacato al gobierno del Hijo Creador. 2. Las causas de la rebelión. Lucifer y su primer asistente, Satanás, habían reinado en Jerusalén por más de 500.000 años cuando en su corazón comenzaron a alinearse contra el Padre Universal y su hijo Micael por entonces, vicegerente. No existían en el sistema de Satania condiciones peculiares o especiales que sugiriesen o favoreciesen la rebelión. Creemos que la idea se originó y formó en la mente de Lucifer y que pudo haber instigado dicha rebelión sin importar dónde estuviera estacionado. Lucifer anunció primero sus planes a Satanás, pero se requirieron varios meses para que éste se convirtiera a las teorías rebeldes, se volvió un defensor atrevido y entusiasta de la autoaserción y libertad. Nadie jamás le sugirió a Lucifer la idea de una rebelión. La idea de la autoaserción, en oposición a la voluntad de Micael y a los planes del Padre Universal, tal como los presentaba Micael, tuvo origen en su propia mente. Sus relaciones con el Hijo Creador habían sido íntimas y siempre cordiales. En ningún momento antes de la exaltación de su propia mente expresó Lucifer abiertamente falta de satisfacción respecto de la administración del universo. A pesar de su silencio, por más de 100 años del tiempo estándar, el unión de los días en Salvington había estado reflectivando a Ubersa que no reinaba completamente la paz en la mente de Lucifer. Esta información también fue comunicada al Hijo Creador y a los padres de la constelación de Norlatiadec. A lo largo de este periodo Lucifer se volvió cada vez más crítico del plan total de la administración universal, pero siempre profesó lealtad sincera a los gobernantes supremos. Su primera deslealtad abierta se manifestó con motivo de una visita de Gabriel a Jerusalén, apenas unos pocos días antes de la proclamación abierta de la Declaración Luciferina de Libertad. Gabriel tan profundamente se impresionó por la certidumbre de una ruptura próxima que se dirigió directamente a Edentia para conferenciar con los padres de la constelación sobre las medidas a emplear. En el caso de una rebelión abierta, es muy difícil señalar la causa o las causas exactas que finalmente culminaron en la rebelión de Lucifer. Tan solo estamos seguros de una cosa, y eso es, sean cuales fueren estos comienzos, tuvieron origen en la mente de Lucifer. Debe haber existido una vanagloria del yo que se alimentó hasta el punto del autoengaño, de modo que Lucifer, durante un periodo, verdaderamente se convenció de que su idea rebelde realmente redundaría en el bien del sistema, si no del universo entero. Para cuando sus planes ya le habían llevado al desencanto, sin duda estaba demasiado metido como para que su orgullo original y dañino le permitiese detenerse. En algún momento durante esta experiencia se volvió insincero y el mal evolucionó en pecado deliberado y volitivo. El hecho de que así fuese comprueba por la conducta subsiguiente de este brillante ejecutivo. Durante mucho tiempo se le ofreció la oportunidad de arrepentirse, pero tan solo algunos de sus subordinados aceptaron la misericordia ofrecida.
El fiel de los días de Edentia, por solicitud de los padres de la constelación, presentó personalmente el plan de Micael para la salvación de estos rebeldes flagrantes, pero la misericordia del Hijo Creador fue siempre rechazada y rechazada con desprecio y desdén cada vez mayores. 3. El manifiesto de Lucifer. Cualesquiera hayan sido los orígenes primeros de la desazón en los corazones de Lucifer y Satanás, la explosión final tomó la forma de la Declaración Luciferina de Libertad. La causa de los rebeldes se expresó bajo 3 encabezamientos. 1. La realidad del Padre Universal. Lucifer alegaba que el Padre Universal en realidad no existía, que la gravedad física y la energía espacial eran inherentes al universo y que el Padre era un mito inventado por los hijos paradisiacos con el objeto de retener el gobierno de los universos en el nombre del Padre. Negó que la personalidad fuera un don del Padre Universal. Aún sugirió que los finalistas estaban en confabulación con los hijos paradisiacos para imponer el fraude sobre toda la creación, puesto que nunca volvían trayendo una idea muy clara de la personalidad auténtica del Padre tal como se la discierne en el paraíso. Confundió reverencia por ignorancia. La acusación era enorme, terrible y blasfema. Fue este ataque velado contra los finalistas el que sin duda influyó sobre los ciudadanos ascendentes por entonces en Jerusalén para que éstos permanecieran firmes y se mantuvieran constantes en su resistencia a todas las propuestas rebeldes. 2. El gobierno universal del Hijo Creador, Micael. Lucifer sostenía que los sistemas locales debían de ser autónomos. Protestó contra el derecho de Micael, el Hijo Creador, a la soberanía de Nevadón en nombre de un hipotético Padre paradisiaco y la exigencia de que todas las personalidades reconocieran su lealtad a este Padre invisible. Afirmó que el entero plan de adoración era un esquema sagaz para agrandar a los hijos paradisiacos. Estaba dispuesto a reconocer a Micael como su Padre Creador, pero no como su Dios y gobernante legítimo. Atacó con gran amargura el derecho de los ancianos de los días, potentados extranjeros, de interferir en los asuntos de los sistemas y universos locales. Denunció a estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Exhortó a sus seguidores a que creyeran que ninguno de estos gobernantes podía hacer nada para interferir en la operación de la autonomía completa si los hombres y los ángeles tenían el valor de afirmarse a sí mismos y reclamar atrevidamente sus derechos. Sostenía que se podía impedir a los ejecutores de los ancianos de los días actuar en los sistemas locales si los seres nativos se atrevían a afirmar su propia independencia. Mantenía que la inmortalidad era inherente en las personalidades del sistema, que la resurrección era natural y automática y que todos los seres vivirían eternamente salvo cuando se lo impidiesen acciones arbitrarias e injustas de los ejecutantes de los ancianos de los días. 3. El ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Lucifer sostenía que se gastaba demasiado tiempo y energía en el esquema de capacitar en forma tan completa a los mortales ascendentes sobre los principios de la administración del universo. Principios que, según él, eran poco éticos pero irracionales. Protestó contra el programa que duraba una entera edad de preparación de los mortales del espacio para un destino desconocido y señaló la presencia del cuerpo de los finalistas en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado edades preparándose para un destino de pura ficción. Burlonamente señaló que los finalistas habían encontrado un destino no más glorioso que el de volver a las humildes esferas similares a las de su propio origen. Sugirió que demasiada disciplina y capacitación prolongada les habían corrompido y que en realidad eran traidores de sus semejantes mortales puesto que ahora cooperaban en un esquema de esclavización de la creación entera a las ficciones de un mítico destino eterno para los mortales ascendentes. Advocó que los ascendenteros debían disfrutar de la libertad de autodeterminación individual. Desafió y condenó el entero plan de ascensión mortal tal como estaba patrocinado por los hijos de Dios paradisiacos y apoyado por el Espíritu Infinito. Y fue con una declaración de libertad de este tipo que Lucifer lanzó su orgía de oscuridad y muerte.